Predicar en acción de gracias, el tema tiene que ser de gracias, ¿verdad? Pero aparte de hablar de gracias, quiero ayudarles a entender por qué debemos de dar gracias aún en lo malo. Porque lo malo a veces no lo entendemos. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Todos juntos dice la palabra del Señor: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una vez más, todos juntos, pongan atención acá. 1, 2, 3. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. La Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, nos dice lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que le demos gracias a Él por todo. Eso se me hace muy interesante porque todo incluye cosas feas, incluye cosas como enfermedad, incluye cosas como malas noticias. Pero acá dice que esa es la voluntad de Dios. Para la mente humana eso no tiene sentido, porque lo malo nos pone tristes y lo bueno nos pone alegres. ¿Sí o no? ¿Sí me estoy explicando? Pero Dios dice que le demos gracias a Dios en todo. A ver, vamos a hacer un acto de fe, porque esto se obtiene por fe y por ayuda del Espíritu Santo. Levante su mano conmigo. A ver, diga: Señor Jesús, con fe te pido que me des iluminación a través del Espíritu Santo para yo entender esto. Amén. Les voy a explicar por qué Dios quiere que le demos gracias en todo. Te lo voy a explicar con un ejemplo con mi niña. Cuando mi niña empezó a caminar, los primeros pasos, de acuerdo a mi observación y memoria, yo me di cuenta la primera vez que se tenía que caer. Y yo la dejé que se cayera. Yo la dejé que tuviera la caída. Ustedes van a pensar: pastor, ¿qué clase de papá es usted, no? Bueno, el decline era tan pequeño como 1,5 pulgadas. Pero para ella ha de haber sido un gran decline que, vamos a decir, se admiró que había una bajada y ella no sabía qué hacer. Entonces yo, en mi sabiduría paternal, dije: es necesario que se caiga. Y prefiero que se caiga en este decline de 1 pulgada, porque no le va a pasar nada. Imagínese la velocidad, ¿no? de 1,5 pulgadas. Y sí, ¡pum!, se asustó, lloró, no le pasó nada. Corro, la levanto, la abrazo, la consuelo. Cuestión de segundos, paro de llorar. Entonces yo, como padre, digo: eso lo hice, número 1, por un bien tuyo. Número 2, porque yo quiero que metas las manos cuando te vayas a caer. Número 3, porque quiero que aprendas de que en la vida vas a encontrar bajadas donde vas a tener que estar lista. Desde esa vez ella empezó a tener mejor balance, a meter las manos, ya no se asusta. Y muchas veces miro a Dios de esa forma, que Dios dice: es necesario que te caigas. Es necesario de que te des un resbalón y tal vez te vas a asustar, pero yo estoy ahí contigo. Ahora, si lo ponemos en el contexto de dar gracias, mi niña ahorita tal vez no me diga: gracias papá porque me dejaste caer, pero tal vez en un tiempo más
adelante me va a decir, papá, gracias porque ya entendí que lo hiciste para que yo aprendiera. Ahora, hace como un año atrás miré un comercial en el internet donde cierta persona inventó una tipo almohada, ¿no? Donde se le pone al bebé, literalmente a los bebés que empiezan a caminar, como que fuera una mochila, una backpack, donde se le pone y atrás tiene un tipo pues de almohada, ¿no? Y el bebé se caía y al tirarse hacia atrás, pues caía en la almohada. Y yo casi nunca ando discutiendo en el internet, pero ahí sí me incomodó y le dije, oye, le dije, voy a protestar en contra de tu invento porque le estás enseñando al bebé que cuando él se caiga va a haber algo suave detrás de su cabeza y no siempre va a haber algo suave detrás de la cabeza. ¿Sí me explico, hermanos? No siempre va a haber algo suave. Hay concreto, hay piedra, hay tierra. Y les protesté, les dije, ese invento no da un buen sentido de educación para el niño, porque la vida se compone de caídas. Caídas emocionales, caídas en el trabajo, caídas económicas, deudas, enfermedades. La vida se compone de cosas negativas y cosas positivas. Pero cuando Dios permite que pase algo negativo, lo está haciendo como un papá que sabe que lo necesitas. Digan, yo necesitaba eso. Se los digo con una fe auténtica, no porque no me ha pasado nada malo. Bueno, si les cuento van a decir, entonces sí le ha pasado cosas malas. Pero con el tiempo entendí que existía esta fe auténtica donde nosotros tenemos que darle gracias a Dios de verdad por todo. A ver si lo podemos poner el texto otra vez y lo leemos todos juntos. Dice todos juntos: dad gracias en todo. Hagamos una pausa ahí. ¿Todo es qué? Todo. Eso es difícil de entender a veces. Es difícil de entender. O sea, usted dice, Dios mío, miro a mi situación, yo no quiero estar en esa situación, no me gusta, quiero estar como aquellos. Pero Dios dice, de acuerdo a la Biblia, que Él quiere que le demos gracias en todo. Ahora usted va a tener que tener una fe auténtica para decir, ok, ahora si lo miro en esa perspectiva de papá, cuidando a su hijo, dejándolo que se caiga para que aprenda a caerse y que aprenda a meter las manos, que aprenda que la vida tiene eso. Entonces en ese contexto le voy a dar gracias a Dios porque algo quiere hacer Dios conmigo en el futuro. Otra vez, algo quiere hacer Dios conmigo en el futuro. Y en ese algo, una de las cosas más importantes, escúcheme bien, es salvar su alma que se vaya al cielo. Porque existe un cielo y existe un infierno. Y la única forma de ir al cielo es a través de creer en Jesús. Una forma, vamos a llamarle gratis. Lo que la llamamos la gracia de Dios. Un regalo de Dios. El Señor se lo dijo a varias personas sobre su gracia. Si usted le está captando algo ya al mensaje, por favor, dele un aplauso al Señor. Le voy a dar de ejemplo a José en Egipto. José en Egipto iba a darle gracias a Dios siempre, y no hay una parte donde él diga que protestó. ¿Se recuerdan de José en Egipto? José comienza su historia diciendo que José soñó que habían 11 estrellas. Les voy a adelantar un poco la historia. Y estaba el sol y la luna y los rodeaban a él y le daban, vamos a decir, un tipo de reverencia. Viene José, se lo cuenta a papá, a sus hermanos, y ellos se enojan. Le dicen, oye José, ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Que tú vas a gobernar sobre nosotros. Viene José, que a propósito, si Dios le da un sueño, no se lo cuente a todo mundo, porque no todo el mundo va a creer en su sueño. Josué
José, antes de ir a Egipto, él pasa por esta, vamos a llamarle caídas. Número uno, es vendido por sus propios hermanos. Eso es una caída, una traición. Número dos, lo dejan en un pozo, en una cisterna. Lo venden, termina como esclavo. Pero no cualquier esclavo, sino que aquellos esclavos de que eran golpeados. No un mesero, un esclavo. En esa condición, miro que José dice, Dios tiene un propósito para esto. Eso lo encuentran en Génesis 50. Termina él siendo acosado por la esposa de Faraón y termina en la cárcel. Ahora, después él tiene un sueño y eso lo promueve a ser el vicepresidente del país. En esa posición él se vuelve el administrador. Ahora, José es un perfecto ejemplo, hermanos, de tener una fe auténtica, porque él no se quejó. No miro en la historia que José ha dicho, ¿dónde está la visión que me diste, Dios? ¿Dónde está la visión que me diste que yo iba a ser el gran líder? Sino que él confió en esas caídas y esos procesos que Dios le permitió. Ahora, yo creo que Dios nos da una libre voluntad, un free will, nos da un libre albedrío, pero en medio de eso, escuche bien, en medio de eso, Dios a veces se mete, a veces no. Y ahí es donde me da un poco de preocupación, porque con Sansón, si se recuerdan de Sansón, el del pelo largo, no se metió. No mandó una interrupción. Con Jonás, sí se metió. O sea, Jonás entró en una desobediencia. Viene Dios y le dice, Jonás, quiero que vayas y prediques. Allá se están portando mal. Si no se arrepienten, va a haber juicio. Y Jonás dice, ay no, a mí me caen mal los de Nínive. No voy, es más, quiero que les caiga el juicio. Y viene Dios y se mete y lo interrumpe en su desobediencia. A ver, pongan acá atención, no levanten la mano, pero ¿a cuántos Dios les ha interrumpido en su desobediencia? Bueno, el hermano Max está siendo muy sincero, dice amén. Les dije que no levantaran la mano. Pero muchas veces Dios, por amor a ti, no va a permitir que tú te descarríes más. Usted dice, ay, pero como que Dios ni siquiera me permite andar regándola. Es por amor a ti. José no fue interrumpido por Dios. O sea, como Jonás, Dios manda un pez grande y prácticamente el pez le dice, oye, Jonás, te voy a tragar porque el papá no quiere que andes mal, ¿no? Y se lo traga, no lo mastica, se lo traga. Yo he predicado de esto, ¿no? Yo me imagino a Jonás así dando vueltas dentro del estómago, rodeado de ceviche peruano. Y yo me doy cuenta que ahí Dios interrumpió. Con Sansón no interrumpió, con José no interrumpió, permitió que se cayera y se cayera y se cayera, pero el propósito fue que llegara a ser el gobernador. Mi punto, hermanos, de las cosas malas que nos pasan sin buscarlas, porque hay otras que tú dices, bueno, eso yo lo busqué, pastor, y come on. Si tú lo buscaste, fue algo una consecuencia, ¿no? Como cuando le dicen, no toque, está caliente, usted, a ver si está caliente. Ay, sí está caliente. Es una consecuencia. Pero hay veces que usted dice, yo estoy en mi camino, estoy bien, estoy buscando de Dios, estoy trabajando, estoy siendo responsable, y pasa una crisis que no entiendo.
Ahí es donde usted tiene que tener una fe auténtica y mirar como que Dios es un papá que le dice, necesito que te caigas. Como que Dios dice, necesito verte que te caigas para que recuerdes de quién dependes. Dependemos de Dios y no de nosotros. Primera Tesalonicenses 5 versículo 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos por otros, para con todos. En medio de eso, hermanos, ¿cómo podemos a veces pagarle bien a alguien que nos está pagando mal? Ahí vamos a poner otra vez la fe auténtica. Digan fe auténtica. Para dar gracias a Dios y para hacerle bien a otros, tenemos que tener fe auténtica que Dios está con nosotros. Ahí tenemos que ser buenos administradores de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y decirle a Dios, Señor, me han hecho mal, pero yo voy a hacer un bien porque sé que tú me estás cuidando. Fe auténtica. Todos digan fe auténtica. La fe auténtica se necesita para dar gracias y romper el ciclo del mal. Si se dan cuenta, vamos al versículo 16, aquí en la pantalla. Estad siempre gozosos. A ver, yo les estoy dando el contexto. Primero dice que le hagamos bien al que se porta mal, y después dice que estad siempre gozosos. Ayer llegué como a las 10 de la noche, tuve un día ocupado, y mi niña me dice, vamos a jugar unas cartas, y es de números. Y le digo, ok, yo ya bañado, así como entre despierto y dormido, le digo, ok, vamos a jugar. Y ella me dice precisamente ese texto. No me lo dice así, no me dice está siempre gozoso, pero ella me dice, Dad, it's supposed to be fun. Papá, tienes que sonreír, me dice. Literalmente me dice, sonríe. Yo dije, pues qué cara tenía, ¿no? Y a veces yo creo que Dios espera eso, ¿no? Ahí dice el texto, estás siempre alegres. Y uno va a decir, ¿cómo voy a estar alegre, Señor? Tú me pides que esté alegre. Y es que en medio, hermanos, de todo eso, Dios nos está cuidando, y por eso Él nos pide que estemos alegres. Siguiente versículo, 17. Este es el contexto, ya voy a terminar. Versículo 17. Dice, orad sin cesar. Cesar es no parar, sin cesar, no detenerte. En otras palabras, está diciendo, en medio de la caída, ora a Dios. En medio del dolor, ora a Dios. Ahora sí, otra vez al 18. Ese fue el contexto. Hacerle bien a la gente que nos hace mal. Estar siempre gozosos. Orad. Y después dice, después de orar dice, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Voy a ir terminando porque como que el día de hoy es de relax, ¿verdad? ¿Cómo sanamos de las cosas malas que nos han pasado? Así, dando gracias, como aceptando lo que pasó. Usted viene y le dice, Señor, yo te doy gracias, yo necesitaba pasar por ese quebranto. No había otra forma de hacerte entender más que a través de ese proceso, a través de ese dolor. Usted tiene que abrir su mente y su corazón para decir, a ver, yo necesitaba eso. En el contexto de fe auténtica, sí lo necesitabas. Se lo digo con un corazón sincero, porque he pasado por cosas que digo, Señor, yo no quería vivir eso. Eso no era el plan para mi vida. Pero cuando uno logra mirar esto en una perspectiva de fe auténtica, que papá lo está cuidando a uno,
hermano, uno va a sanar de esas cosas pasadas. Es como literalmente abrazarlas. Supónganse, este es el acontecimiento feo. Literalmente abrazarlo, decir, gracias Señor por este acontecimiento feo. Feo que está. No tú, no. El acontecimiento. Cuando hacemos eso, sanamos. Porque estamos confiando que papá nos permitió caer. No estoy hablando de que Dios lo invita a pecar, no, come on, hello. Pero de la caída. Y aún así, si tú dices, bueno Señor, yo me deslicé, yo me caí, pero tú me levantas, aún así, si tú aceptas y dices, Señor, gracias, pero de corazón, así sincero, Señor, como un niño, Señor, gracias porque yo necesitaba esa corrección. No fue una caída literalmente, Señor, yo necesitaba ese llamado de atención. Mis hermanos, porque a ustedes de adultos, ¿quién les va a llamar la atención? ¿A la bebé que está llorando ahí o jugando? ¿Quién le va a llamar la atención? El papá, Jonathan, ¿no? ¿Quién más? La mamá. Y tal vez de tercer lugar la tía. La cuarta persona no va a llamarle la atención porque es la grandma, es la abuela. Estoy jugando. Pero a nosotros adultos, ¿quién nos va a llamar la atención? Ustedes van a decir, usted pastor, sí, cómo no. Si con luchas, a veces dice, voy a considerar lo que dice el pastor. Pero mire más grande el panorama, un panorama global. Y usted dice, el más grande, el jefe acá es Dios. Y si usted cree que Dios le ama, usted tiene que aceptar que Dios está en control, aún de las cosas malas que han pasado. Sí podemos llamarle mala, porque por ejemplo tu tío, el pastor Rubén, se fue, pero es un siervo de Dios y no está en un mejor lugar. Y nosotros vamos para allá. En 50 años ninguno de nosotros tal vez esté acá, si es que la vida sigue. Pero ¿quién nos va a llamar la atención a nosotros, amados? Si usted tiene una fe auténtica, usted va a creer que Dios está en control de las cosas, no Satanás. El diablo no está en control de las cosas. El diablo no está en control de las cosas. Pastor, pero si él hace daño, él tiene que pedirle permiso para tocarlo a usted. Así dice la Biblia, ¿no? Tenemos el respaldo de Job, que Job dice, en la historia dice, y Satanás fue al cielo, ¿verdad? Y Dios le preguntó, hey, ¿dónde has andado? Oh, he andado en la tierra, caminando. Y prácticamente le dice Satanás, ¿no? Mira que has bendecido a Job, por eso te sirve. Y si me das permiso, yo le quito el carro, los camellos, los trabajadores. Y Dios le dice, te doy permiso. O sea, tuvo que pedir permiso. Igual hay un pasaje, ¿no? Donde está Pedro y el Señor le dice, Pedro, han pedido permiso para zarandearlos a ustedes, a los 12 apóstoles. Y el Señor prácticamente no les dice, fíjate que no le di permiso, diablo cochino. No, le dice, bueno, pidieron permiso para zarandearte, yo voy a orar por ti, que no te falte la fe. Entonces, ¿quién está en control de las cosas? Dios. Especialmente si usted se considera hijo de Dios, ¿quién está en control de las cosas? Dios. El diablo está vencido, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo lo venció en la cruz. La única forma de que tú le des lugar a él es porque le abras la puerta, le digas, pásele, señor Satán, quiero pasar un tiempo con usted. Es la única manera. Entonces, por esa razón, leamos el texto otra vez, todos juntos. Dad gracias en todo. Hagamos otra pausa. Todo es todo. ¿Podemos practicar? ¿Podemos practicar? A ver, quiero que piensen en algo que usted lo mira como malo, pero no es malo, es Dios tratando de llamarle la atención. A ver, diga, gracias Señor por esa cosa que yo miro mala. Y yo te doy gracias con una fe auténtica, creyendo que tú estás en control. Eso es lo mejor
para mí, esa corrección. Después dice el texto otra vez, porque esta es la voluntad de Dios. Ahí otra pausa. Esta es la voluntad de Dios. Oh Señor, pero es que yo no quería que ese carro le pasara eso y ahora va a tener que meterle otros $500, $800, $1,000. Es la voluntad de Dios. Y usted abraza ese problema y le dice, bienvenido problema. Corrígeme, Señor, purifica mi corazón. Gracias. En vez de hacerle como el chavo, ¿no? Yo no quería esto, la vida no sirve, la vida esto y me quiero mejor, quítame la vida, Señor. La vida se compone de cosas negativas, positivas, no se rinda. Y aparte de eso, Dios está en control de todo. Y aparte es nuestro Padre Celestial. Y si usted cree que es hijo de Dios, Él tiene que dejar que el Padre lo corrija y lo bendiga. Amén. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie.